Buenas, hoy tengo el gusto de presentar un tema fundamental en el aprendizaje de las ciencias de la naturaleza. Mi nombre es profesor Álvaro Fernández Angarita y mucho gusto de compartirles a ustedes este conocimiento fundamental. He titulado el tema Genética y Epigenética, desde el referente de la célula animal. Es importante entender entonces que por simple observación desde la antigüedad, los seres humanos observaron cómo de una generación a otra los descendientes, la progenie, heredaba características físicas que se observaban de padres a hijos, de una generación a otra, de padres a hijos, que los hacían semejantes y aún con características diferentes entre padres e hijos y entre estos esta progenie. Esta observación aplicó a cualquier tipo de seres vivos, incluidos los seres humanos. Pero desde la antigüedad hasta 100 años atrás no se habían definido leyes o principios que explicaran cómo se transmitían esas características heredables, esa herencia. La herencia no material, no de bienes materiales, sino la herencia de características biológicas que pasan de una generación a otra. De eso se ocupa entonces la genética. La genética es una ciencia que estudia los mecanismos de transmisión de esas características biológicas que pasan de generación en generación. En el caso del ser humano, que pasan de padres a hijos, porque estamos hablando de la especie humana. Realmente la genética es un área de estudio de la biología. Que garantiza la continuidad de la vida en función de la transmisión de esas características biológicas que se heredan. La continuidad de la vida en cuanto a propiedades de la vida, pero particularmente de esos atributos que hacen distinguible cada especie biológica, desde los microorganismos, pasando por las plantas, por los hongos, por los animales, hasta el hombre. La ciencia que estudia de manera sistemática esos mecanismos de transmisión de esas características heredables es la genética. Es un área realmente del gran campo de conocimiento que es la biología. ¿Y qué es la epigenética? Epigenética es este prefijo el clave. Epi significa sobre. Es un concepto que recientemente se está introduciendo en el discurso académico, en las aulas. La epigenética, epi sobre la genética. Y hace referencia a algo muy importante, al reconocimiento de factores ambientales, que influyen y que determinan cómo se da esa expresión genética. Son los factores ambientales que influyen cómo se dan y cómo se deben expresar esos mecanismos genéticos, esa herencia biológica, la epigenética. Debe recordarse que en el pasado había una duda frente a que si esas características biológicas se heredaban más por influencia de factores genéticos o factores ambientales, herencia y ambiente. Hoy en día es claro y se afirma que de todas las propiedades, características de los seres vivos, solo el 3% son características heredables. Debo distinguir tipologías de características heredables, características anatómicas, la estructura corporal que distingue una especie biológica de otra, las características de punto de vista fisiológico, cómo funcionan esos procesos vitales, porque hay organismos vivos que tienen procesos particulares. Por ejemplo, el proceso de fotosíntesis es propio de las plantas,
y está regulado también por factores genéticos propios de esas plantas. Los demás seres vivos no hacen fotosíntesis. Hay animales, por ejemplo, que producen una enzima, una proteína de carácter enzimático, que es la luciferasa. La luciferasa es una proteína que tienen en su estructura corporal las luciérnagas, insectos luminiscentes. Y existen diversidad de especies de luciérnagas. El desarrollo de los colmillos de los animales felinos, como el tigre, como el león, como el gato, está regulado por genes asociados a la expresión de esa característica, de esa dentadura lista para cortar, rasgar alimentos de presas. En ese orden de ideas, esa diferenciación, esas son características fisiológicas, anatómicas y fisiológicas. El estómago de cuatro cavidades, panza, bonete, libro, cuajar, de las vacas, de los animales rumiantes como las vacas, esa disposición estructural y esa fisiología de la masticación de alimentos vegetales por parte de estos animales herbívoros como las vacas, ovejas, cabras, indica una expresión de características propias, anatómicas, repito, y fisiológicas propias de esas especies biológicas distintas de otras, y así habrá miles de características que se heredan distintivas, cada una de ellas a especies biológicas particulares. Las aves, huesos livianos para poder volar y planear sobre el aire, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay características asociadas a enfermedades. No son anatómicas, no son fisiológicas, son asociadas a enfermedades de carácter genético, es decir, están influenciadas por genes que están determinando la expresión de características anómalas, que dan cuenta de alteraciones en el proceso del desarrollo biológico de ese organismo. Entonces encontramos en el caso de la especie humana el síndrome de Down, el síndrome hoy en día muy recurrente en la población mundial de ancianos, principalmente en la etapa de ancianidad, la tercera edad, del síndrome de Alzheimer, la pérdida de la memoria, los problemas cardíacos, heredables también, problemas de fallas cardíacas. Entonces hay patologías o enfermedades asociadas a la expresión de genes, es decir, que estamos hablando de características de tipo genético en este caso, en este último caso, y representan solo el 3%. Las demás características que no están asociadas a genes, a la estructura de los gametos que dan cuenta de un nuevo individuo cuando hay fecundación, no son genéticas, son epigenéticas, están influenciadas por factores de carácter ambiental. Y entonces, si nos damos cuenta, podemos estimar que hay un 97% de la influencia de carácter ambiental. Y lo más importante es que si son factores ambientales los que producen el desequilibrio en los organismos vivos, pues podemos pensar, y la ciencia sí lo ha demostrado, que estas alteraciones de la salud, por ejemplo, la enfermedad, que son alteraciones del equilibrio interno, es decir, de la homeostasis interna, pueden revertirse, son procesos reversibles. Factores ambientales se modifican el estilo de vida de un individuo, en el caso de la especie Homo sapiens humana, y pueden revertir alteraciones genéticas no propiamente dichas de los gametos, sino desde el punto de vista de los mecanismos genéticos asociados a lo congénito. Entonces tenemos congénito y genético. Lo congénito se puede modificar al cambiar las condiciones ambientales que determinaron la alteración, la afectación, la enfermedad. La diabetes, por ejemplo, es una enfermedad congénita, porque la diabetes se puede desarrollar en el transcurso de la vida. ¿Qué significa? Que hay factores ambientales que pueden desencadenar la alteración de los genes asociados a la diabetes. El ejemplo, la diabetes. Si hay genes que se expresan y producen un desorden metabólico que lleva a la diabetes, que es la acumulación de glucosa en la sangre, por de la hormona insulina, de ser capaz de llevar ese exceso de glucosa al hígado y almacenarlo en forma de glucógeno, almidón animal. Entonces la diabetes es una enfermedad metabólica que no es genética, sino que factores ambientales como el consumo excesivo de azúcares llevan a que ese exceso de azúcar se acumule en la sangre
y produzca como factor ambiental epigenético una activación de genes de la diabetes, genes que llevan a que falle el páncreas y por tanto se producen los síntomas de la enfermedad diabetes mellitus. Fíjate que los factores ambientales son los determinantes de la expresión de esos genes o de la desactivación de genes, para bien o para mal. Eso, la activación o desactivación de genes, no se preocupen, yo más adelante entraré a procurar detallar bien cómo es ese mecanismo. Por lo tanto, lo que quiero señalar, la primera idea interesante, es que hay unos mecanismos genéticos que son principios que se pueden explicar de cómo funciona la genética y cómo se transmiten las características de generación en generación, de padres a hijos, pero que hay un componente epigenético asociado a factores ambientales que son los que están regulando las expresiones genéticas, salvo para las enfermedades propiamente genéticas, como ya mencioné. ¿Cuáles son las enfermedades genéticas, profesor? Aquellas que derivan directamente de los gametos que dieron origen a esa progenie, a ese nuevo individuo. Repito, los gametos tienen ya fallas en sus genes que son, al fusionarse los gametos en la fecundación y originar un nuevo ser, a partir de un proceso de desarrollo embrionario y de una célula llamada cigoto, de desarrollo embrionario, embrión, feto y el nuevo individuo, la progenie, ese individuo hereda algunas patologías que son de carácter propiamente genético, representan el 3%. Las demás son congénitas porque están influidas, repito, por factores ambientales. Es decir, estamos hablando de la epigenética, que es un área de estudio también muy importante porque, como ya me señalé, garantiza las posibilidades de revertir problemas de salud, de prevenir problemas de salud, es decir, prevenir la enfermedad y consecuentemente el envejecimiento y la muerte de los individuos. Eso es muy importante, esa relación genética y epigenética, y estos dos procesos de la ciencia, la genética y la epigenética, pues están relacionados con la vida, muchachos. Entonces aquí tenemos la célula animal. Estamos hablando entonces de que la célula animal es la unidad funcional, la célula es la unidad funcional, estructural, funcional y de origen, genética de la vida. Es decir, la célula como unidad, esta definición de célula como unidad, como un sistema complejo, dinámico y organizado, observen la célula animal aquí representada en esta lámina didáctica, es la unidad, es un sistema complejo, dinámico y organizado, que representa la unidad estructural, funcional y de origen, es decir, genética, y de origen genética de la vida. Es la célula animal. Y por tanto, estos mecanismos genéticos están vinculantes, están asociados directamente con cómo funciona la célula. Y cuando hablamos de genética y de epigenética, estos dos procesos concomitantes e íntimamente relacionados, herencia y ambiente en esa proporción, están afectando la célula, cada célula del organismo. Están asociados directamente a nivel estructural, profesor Álvaro, ¿en dónde? En el núcleo de la célula. Aquí tenemos la representación del núcleo de una célula animal. Hay una serie de organelos importantes, las mitocondrias, tenemos vacuolas, tenemos lisosomas, las mitocondrias para la respiración celular. Dentro de ella ocurre la producción de energía química útil en forma de ATP a partir del oxígeno que llega ahí, los nutrientes en las mitocondrias. Los lisosomas son organelos o estructuras celulares o subcelulares que tienen enzimas que ayudan a liberarse esas enzimas para atacar sustancias extrañas, tóxicas, perjudiciales a un microorganismos que puedan llegar al interior de las células, un organelo de defensa. Tenemos aquí, en este caso, aparecen por acá, este viene siendo el retículo endoplasmático, porque corresponde a una serie de canales para el transporte de sustancias del citoplasma al núcleo y viceversa, intercambio de sustancias. Tenemos aquí el complejo de Golgi
para la síntesis de lípidos, de carbohidratos, aquí está. Está aquí el retículo endoplasmático liso y aquí estaría el retículo endoplasmático rugoso, que aquí está acá. Aquí tenemos una vesícula de pinocitosis.